Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Son palabras infinitas, Dios de la gloria. Nuestra mente imposible que las pueda desglosar exactamente. Por eso te pedimos en el nombre de Jesucristo que tú te nos reveles, que tú nos hables a cada uno de nosotros. Lo que hoy se ha escrito, Señor, que solamente sirva para honrar y para bendecir tu nombre, pero también nos permitas la edificación espiritual. Gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este mensaje lo titulé un 2023, un 2023 para Cristo. Una de las características del ser humano en todo el mundo cuando hace un cambio de año es hacerse como una autoevaluación de acerca de lo que el año anterior estuvo haciendo y entonces ver qué son aquellas cosas que al estar tratándolas de hacer no pudo hacerlas, pero que se está pensando darse la oportunidad este año, donde las situaciones, el contexto se va a manifestar de una forma diferente. Como decíamos en un estudio anterior, le llamamos nuevo, año nuevo, precisamente recordando aquellas palabras de nuestro Señor Jesucristo que están mencionadas en Apocalipsis, pero que tienen eternidad. Desde que fueron escritas en el año, alrededor del año 100 hasta nuestros días, donde dice, he aquí hago nuevas todas las cosas. Aunque allí se está refiriendo a la Nueva Jerusalén, Dios cuando dice algo, no lo dice solo para determinar un momento, sino es porque algo está ocurriendo desde antemano, porque su palabra lo ha dicho. Entonces Él va haciendo nuevas todas las cosas en nuestra vida, preparándonos para aquello que llamamos Nueva Jerusalén, que es la entrada, que es la vivencia en el reino de Dios. Entonces nosotros tratamos de recordar todas las cosas que hemos pasado y tratamos con nuevas circunstancias, nuevos contextos, posiblemente nuevas relaciones, posiblemente nuevos comportamientos que yo puedo tener. Ya me di cuenta que algo no está bien y debo de cambiarlo. Y otras cosas, un nuevo trabajo, un nuevo lugar para vivir, etc. Hay diferentes cosas que se presentan en nuestra vida. Y siempre pensamos, sí, de darle gracias a Dios, pero como que nos olvidamos después de eso que hemos hecho. Y eso me trajo a la mente también, ¿verdad? De que hubo un tiempo en el siglo, al comenzar el siglo, o la era cristiana, como le dicen ahora, ¿verdad? Algunos dicen que el nacimiento de Jesucristo fue entre 4 y 6 años antes de Cristo. O sea, Cristo nació antes de Cristo. Me suena a mí cómico, ¿verdad? Pero es así debido a la manera como está dividido el tiempo. Y hubo un momento en su nacimiento en que había unas personas que les llaman algunos magos, otros le llaman reyes magos, y únicamente están literalizando o transliteralizando el griego magí. El griego magí es sabio, o sea, personas que se han preparado y que tienen cierto conocimiento que ayuda a la humanidad. Y ayudaba a sus contemporáneos lo que ellos hacían. Vinieron en caravana. La tradición dice 3, pero cuando se viajaba en esos tiempos no podía ser 3 nada más porque podían arriesgar su vida. La parábola del buen samaritano nos habla mucho de lo que pasa muchas veces cuando una persona viaja sola. Ellos también se podían exponer. Además, si de veras llevaban oro, incienso y mirra, que eran elementos muy preciados en esa época, no podían ir desprotegidos. Por lo menos debía de haber una columna de soldados que iba con ellos para proteger lo que llevaban. Es decir, no eran 3, sino era una caravana. Pero lo que yo quiero resaltar de todo esto, tras esta explicación,
es que ellos tenían un propósito y además un nuevo propósito. Ellos habían visto una estrella y decían con ella, no, pues algo ha pasado, hay un acontecimiento importante y que debemos de estar presentes, porque sabemos que eso está escrito. ¿Cómo podían saber ellos que venían de Oriente? Podrían estar viniendo de lo que hoy es Irán, de lo que hoy es Irak, de lo que hoy es Jordania, de lo que es el sur de Turquía, toda la parte de Siria. Toda esa parte era lo que es el Oriente para ellos. Hay quienes dicen que se refiere a China. No, cuidado. No había llegado para allá, ni siquiera Alejandro Magno, que fue uno de los mayores conquistadores de esos tiempos, llegó hasta allí. El que llegó mucho tiempo después fue el que hacía muchos viajes, ¿verdad? Se me olvida el nombre de él, pero hacía muchos viajes y escribía de eso. Y así se trazaron diferentes rutas hacia el continente europeo. Entonces, ellos venían del oriente, que son esos lugares que, como les digo, sur de Turquía, Siria, Irán, Irak, todo lo que es Jordania y hasta Kuwait. Todas esas partes que hoy así se llaman. En aquel entonces eran Persia, Babilonia y el Ponto y todos esos nombres que tenían. No los recuerdo todos ahorita, pero Pedro, cuando escribe a las iglesias, le escribe a esas iglesias que están al oriente, o serían al noreste de donde él estaba, ¿verdad? Entonces podían venir de allá, pero tenían un propósito. Y cambió tanto sus vidas al seguir ese propósito, que después de que estuvieron con la criatura que había nacido, reconocían que era el Salvador. Ellos escucharon la voz de él, entendieron que era un ángel que venía, que se los decía, y sabían que no venía de cualquier ángel que les dice, vaya, vuélvanse por otro camino. Y ellos obedecieron. Para que eso haya ocurrido con gente de ese nivel de preparación que tenía, para que hasta en el Nuevo Testamento se les llame magí, o sea, sabios, es porque realmente había habido una transformación en su vida. Solamente de ver a ese chiquillo, solamente de ver esa estrella, cambió sus vidas. Y es casi seguro, se puede decir, así ya haciendo ya lo que se llama un poco de teología en cuanto a lo que fue su movimiento, que tuvieron tal cambio que regresaron y pudieron expresar lo que ocurrió en sus vidas por causa de esa criatura. La demás historia después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ya lo sabemos. No sabemos qué pasó con esos magí o esos sabios de Oriente, pero sí podemos notar por la actitud que tomaron al oír al ángel y volver por otro camino, no regresar como les había pedido Herodes, que había un cambio en sus vidas. Jesús, o el nacimiento de Jesús, transforma vidas. Transformó muchas cosas, como vimos en un estudio pasado. Pero lo que nosotros debemos de buscar cuando celebramos el nacimiento de Jesús, y al decir un nuevo año, que es la alegría que nos da el que haya nacido Jesús, que nos da un nuevo año cada año, que nos da un nuevo día cada día, porque Él así lo dijo, porque Él sufrió, vino aquí por eso, ¿verdad? Y como ya recibimos la salvación, quiere decir que hay un propósito de Dios. Y el ser humano, el cristiano, debe de estar buscando ese propósito de Dios en todo momento de su vida. Hubo una expresión que salió hace unos años, salió de aquí, de los Estados Unidos, que decían, ¿qué es lo que haría Jesús? What would Jesus do? Es así como lo pusieron, ¿verdad? ¿Qué haría Jesús? Y esa debe de ser la pregunta que debe de estar siempre en nuestros corazones ante cualquier cosa que vayamos a iniciar,
ante cualquier cosa que vayamos a hacer, ¿qué haría Jesús? Y para saber qué haría Jesús, ¿de dónde, bueno, antes de eso, de dónde podrían haber sacado esa expresión? Por más que busco en la Biblia, solamente me llega un versículo a mi corazón. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. A estas alturas ya se lo deben de aprender de memoria. Que dice, el que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo. El que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo. Aquellos sabios de Oriente tenían que rechazar muchas cosas de su pasado por la transformación que esa criatura estaba haciendo. Se hacen nuevos propósitos, pero Dios nos dio a los cristianos una gran oportunidad de que nosotros no solamente podamos definir nuestros propósitos de acuerdo a la voluntad de Dios, sino también que podamos planear cómo cumplir esos propósitos. Y en esta mañana yo les traigo a ustedes 5 puntos para poder pensar en aquellos propósitos de Dios para nuestra vida. Es muy posible que todavía no los conozcamos. Sigamos buscando. Miren, el mismo Señor Jesucristo dijo algo y lo registra Mateo. El que busca, encuentra. El que llama, se le escucha. Y al que toca la puerta, se le abre. Él lo dijo. Así que si buscas con verdad, si buscas con ansia también lo que es el propósito de Dios para tu vida, créeme que Dios te lo va a revelar, te lo va a decir, te lo va a decir. Puedes decir, es que yo tengo miedo de eso. Te va a recordar ese famoso versículo que está en 2 de Timoteo. Dios no nos ha dado espíritu. Amén. No nos ha dado espíritu de cobardía. No es para que yo sea, ay, yo estoy valiente, a mí nadie me dice nada. No. Lo que está diciendo es, no nos ha dado espíritu de cobardía para que podamos enfrentarnos a nuestras propias debilidades, para que podamos enfrentarnos a nuestros propios defectos, para que podamos enfrentarnos con valor a nuestros propios sinsabores, para que podamos enfrentarnos hasta nuestras propias depresiones, a nuestras propias ansiedades. Dios no dijo eso para que yo sea más poderoso que mi hermano Jacinto y que a mí no me dice nada porque yo le devuelvo igual. No se trata de eso. Es para enfrentarme a mí mismo. No es yo soy yo. Porque el momento que recibes a Cristo, ya eres yo soy tú, Señor. 3 amenes. ¿Están de acuerdo? Porque es eso. Por eso dice Pablo, ya no vivo yo más. Así es. Entonces, podemos encontrar los propósitos. ¿Pero qué podemos hacer? Podemos nosotros tener lo que es una meta digna. Vea 2 de Corintios capítulo 2, versículo 2 de Corintios capítulo 5, versículo 9. ¿Qué dice? 2 de Corintios capítulo 5, versículo 9. Dice de la siguiente manera: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. En otras palabras, una meta digna para un cristiano, ya sea que esté ausente, es decir, cuando no se reúne con sus hermanos, o ya sea que esté presente cuando se reúne con sus hermanos, ya sea que esté ausente cuando no está con su familia, o sea que esté presente cuando está con su familia, ya sea que esté ausente cuando no está en la universidad, colegio, escuela, o cuando está presente en la universidad, colegio, escuela, en cualquier circunstancia de la vida, esto lo que está diciendo es, este año prometo o me propongo ser íntegro. Porque la integridad es
así aquí y eres así mismo allí. Porque no ser íntegro es ser hipócrita. Hipócrita se habla entre los pecados de la carne, se menciona la hipocresía. Pero la integridad, como eres en la iglesia, eres en el trabajo, eres en la escuela, en la universidad, eres en todo lado. Y que es que me desprecian si digo que soy cristiano, pues no te van a despreciar de una manera peor a como despreciaron a Jesucristo. No te van a matar, no en este país. Te van a perseguir por tus ideas y te van a tratar de molestar y todo eso. Eso debe de ser algo que me lleve a mí a pensar que yo realmente estoy siguiendo a Dios. Es decir, que yo tenga como meta siempre la integridad. Que no pierda eso. Miren, la persona que es íntegra, por lo menos el primer día, puede ser íntegra el segundo, el tercero, y cuando se dé cuenta, ya fue íntegra todo el año. Y no olvide que cada día Dios le va a permitir tener una experiencia diferente. Y cuando usted decida seguir una meta como esta, haciéndose un propósito para el año, usted está siguiendo una meta, dándole ese año tu vida a Cristo. Por eso lo llamo un 2023 para Cristo. Para Cristo. Porque Él es digno de que si Él dio su vida por mí, yo viva para Él. Entonces podemos hacernos esa meta. 2 Corintios 5:9. Subráyelo en letras rojas o con rojo y todo, porque ese va a ser mi meta. Un segundo punto. Voy a buscarme un lema adecuado. Usted ve como algunos anuncios, ¿verdad? Siempre cantan la misma cancioncita o el mismo estribillo y allí sale el nombre. Y ese es su lema. Como el famoso lema, el cliente siempre tiene la razón, aunque no la tenga. Pero es un lema. Y eso le da confianza a las personas que son tímidas para reclamar sus cosas, de que vayan y puedan reclamar algo, porque ellos quieren que esté satisfecho, no porque el dinero que usted le está dando ahorita, sino el dinero que les va a dar de ahora en adelante, porque usted va a regresar si es bien atendido. Tienen un lema, todos tenemos un lema. Entonces, una vez que tengamos ya la meta bien definida, nos dice que podemos tener como un lema adecuado Filipenses capítulo 1, versículo 21. ¿Qué dice Filipenses capítulo 1, versículo 21? Hay algunos que ya se lo saben de memoria. Ya lo oí por allá. ¿Qué dice? 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué bonito suena como lema, ¿verdad? Si uno tiene el propósito de ser digno para Cristo, por medio de la integridad, de conocer lo que Él me pide a mí, de estar buscando constantemente su propósito en mi vida y cuando ya lo haya encontrado, llevarlo adelante. Tengo el lema de que la confianza que yo tengo para poder seguir adelante, para regresar cada vez, es que para mí el vivir es Cristo. No es el pastor, no son los diáconos, no son los de Iglesia y Misión, no son los de Educación Cristiana, es Cristo. Él es la razón, Él es la razón. Por eso es que queda bien como lema, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él nos está diciendo que podemos tener eso como lema, porque eso nos ayuda al estar recordando nuestro lema. Mire, usted a veces ni se da cuenta y de ¿qué quiere tomar? Una Coca-Cola. ¿Por qué? Porque la Coca-Cola refresca. Y ese es su lema, el refresco. Y se lo ponen allá con esas burbujas y todo. Y hasta se le cae la baba, ¿verdad? Bueno, a mí me pasa, ¿verdad? Y creo que a los demás también. Y aunque tomarlo puede ser
muy peligroso para la salud. Pero ya a nadie le importa porque han logrado convencerme con todo lo que han dicho. Y luego cuando veo a una persona haciendo glup, 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 de una manera exagerada, ahí estoy yo cuando lo hago, yo también. Tienen sus lemas y sus lemas son los que nos convencen. Si nosotros tenemos nuestro lema en nuestro propósito de ser agradables a nuestro Señor Jesucristo durante el año, de ser íntegros delante de Él, porque Él está en todo lugar donde usted esté. Y Él escucha, Él entiende que las cosas por las que usted está pasando. Pero dependiendo de su misma actitud, Él va a intervenir o no. Él va a intervenir o no. Por eso muchas veces nos pasan cosas a nuestro alrededor. No es tanto porque Él no haya intervenido, sino porque quiere que pasemos por la experiencia y que aprendamos a depender de Él, que acudamos a Él. No es decir, ay Señor, ahora que estoy pasando esto, te va a decir, mira, no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando te humilles delante de Él de nuevo, si aún los perrillos comen de lo que cae de la mesa de sus amos, entonces vas a derrotar al Señor Jesucristo como lo hizo aquella mujer. Y vas a tumbar toda su teología y te va a decir, oh, fulano de tal, grande es tu fe. Sea como tú deseas. Y en ese momento Él va a actuar en tu vida. Pero Él quiere eso. Que seas íntegro, que te humilles, que te humilles. Y no es que yo me hinque, que yo me caiga ya. No. La humillación tiene mucho que ver con el reconocimiento de quién es tu Señor. O eres tú mismo o es Él. El humilde es la persona que sabe reconocer sus limitaciones y sabe que hay cosas donde dependo completamente del Señor. Y si te he puesto como meta, Padre, pensar de esa manera, ya sea ausente o presente, decir integridad, entonces voy a vivir lo que es para mí el vivir es Cristo. Voy a tener que luchar contra todas las tentaciones, porque eso sí me lo ha dejado a mí, pero no me lo ha dejado a mí solo. Dice que me dio poder por medio del Espíritu Santo. Y si yo no acudo a ese poder, miren, yo puedo tener aquí junto a mí una máquina para levantar un mueble. Agarro la máquina, lo pongo por arriba del mueble, palanqueo y se levanta. Pero yo no uso la máquina, ahí voy yo, queriendo levantar el mueble. Y después me dicen, tiene hernia distal, tiene rota la columna, tiene el pie más corto que el otro porque se le hundieron las... Bueno, no sé si es posible, pero de repente empieza a decir, ¿qué pasó? Está usted queriendo hacer las cosas por usted mismo y no está dependiendo del poder que Dios le ha dado. Y el poder que Dios le ha dado a veces no funciona inmediatamente. Tal vez Dios quiere que aprendas algo en ese momento. Entonces ese poder va a funcionar no cuando tú quieras, sino cuando Dios así lo decida. Porque para eso lo dejó allá, para que aumente nuestra fe. Una regla segura, ese sería un tercer punto que debemos de considerar. Ya dije, una meta digna, ser íntegro para ti, Señor. Un lema adecuado, el vivir es Cristo, mi vivir es Cristo, y si yo muriera, gano. Voy a donde está Él. Una regla segura. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis una cosa, otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. La comida y la bebida son el producto usualmente de la bendición que Dios nos ha dado por nuestro trabajo. Tenemos los recursos, podemos obtener los medios de acuerdo a cómo se comporta la sociedad. Dios nos ha dado la manera de poder salir adelante.
Pero tenemos que ver que eso que nosotros recibimos no es porque nosotros no lo merecemos. Uno dice, no, pero es que yo trabajo duro. Me acuerdo de una persona que cuando se graduó de médico, su mamá, una cristiana muy comprometida con la iglesia, él no, le dice, gracias a Dios ya te graduaste. Y él se vira, yo estaba allí, por eso lo digo. Él se vira y dice, gracias a Dios. ¿Y qué? No fue Dios el que estudió, fui yo. Así fue lo que dijo. Ha sido médico como 30, 40 años o más. Pero el hombre, a pesar de todo lo que ha tenido, nunca ha sido feliz. Me consta. Tal vez ahorita porque tiene como 16 años que no lo veo, pero me consta que fue una persona que por lo menos hasta hace 16 años para nada era feliz. Su hijo le vendió la casa, o sea, él hipotecó la casa para que su hijo fuera a estudiar a Francia. Su hijo estudió en Francia, regresó y no lo ayudó a pagar la casa y la perdió. Su hijo le acabó la casa y otras cosas así, para que vean las cosas que pasaban. ¿Qué pasaba en ese sentido? Que no reconocía que la gloria de Dios, la provisión de Dios estaba detrás de todo lo que obtenía. Entonces, es una regla segura que si nosotros hacemos toda para la gloria de Dios, no va a haber nada que nos haga falta. Yo voy para la gloria de Dios a la iglesia, pero me hace falta un carro. Tranquilo, es un momentito. Ahorita te va a bendecir Dios. Mientras tanto, acepta la bendición de los hermanos que van por ti y te llevan. O tú sabes, yo puedo llegar a la iglesia, porque saben que eso pasa aquí, hermanos. Tú puedes llegar a la iglesia y no te preocupes, después cualquiera te puede llevar. Nadie te va a decir, porque esto tiene esa iglesia, es muy generosa en ese sentido. Bendigo a Dios por eso, aleluya, aleluya. Pero es una regla segura a que tú te puedes imponer. Haz todo para la gloria y para la honra de Dios. Un cuarto punto. Una resolución provechosa. Que hagas una resolución provechosa. Vea usted Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Leamos primero el 13 y después el 14. Filipenses 3, versículo 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Quiere decir, todo lo que he obtenido, todo lo que he vivido, no es suficiente. Dios todavía tiene más para mí. Todo lo que viví en el 2022, todo lo que viví en el 2022 o desde antes, muchos acarreamos cosas desde mucho antes, no es suficiente. No pretendamos ya haberlo alcanzado. Pablo aquí decía que a pesar de todo lo que él sabía, a pesar de todas las iglesias que él había abierto por medio de la inspiración divina, a pesar de todo el conocimiento que había adquirido por la lectura de la Torá y todos los Nevi'im y Ketuvim, todo lo que había leído y todo lo que las cartas que ya escribía, porque esto lo está escribiendo él reconoce que aún no había hecho todo, que aún había más que Dios le podía mostrar. Pues un propósito que nosotros debemos tener es que no tenemos, no lo leí todo, voy a regresar. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Por qué creen que el Señor Jesucristo dijo, ninguno que pone sus manos en el arado y mira hacia atrás es digno del Rey, es digno de mí? Porque cuando uno pone su mano en el arado, en aquellos tiempos donde era un buey o una mula el que jalaba todo el arado, uno era el que tenía que alinear el arado.
Si uno miraba hacia atrás, todos sabían que se desviaba y el surco ya no quedaba de la manera como debía de quedar, y se desaprovechaba también el terreno y se perdían cosechas si no se hacían bien. Entonces, cuando se refiere a eso nuestro Señor Jesucristo, Pablo lo interpreta muy bien cuando dice: no pretendo haberlo ya alcanzado, pero olvidando lo que queda atrás, ya se hizo atrás. Las bendiciones de Dios del pasado ya se quedaron en el pasado. Ahora vivo las consecuencias de esa bendición y debo de estar listo para las nuevas bendiciones, porque Él hace nuevas todas las cosas. Ahora, ¿cómo estoy listo para las nuevas bendiciones? Yo lo imagino así. Tal vez voy a dar un estudio sobre eso después, pero yo lo imagino así. Imagínense la chimenea. Cuando usted va a poner la chimenea, ¿qué es lo que hace? La limpia, le quita las cenizas, ¿no? Pero esas cenizas, ¿de qué son? De leña que me sirvió anteriormente y que me produjo calor y que calentó mi hogar. Pero si yo dejo esas cenizas y le meto nueva leña, puede ser que prenda, pero se va a estar apagando. Y si sigo dejando esas cenizas, va a llegar un momento que no voy a poder meter leña. Si yo no limpio esas bendiciones que Dios me ha dado, que sean parte de mi vida, para que haya espacio para las nuevas bendiciones, va a llegar un momento en que no voy a poder identificar las bendiciones de Dios, porque esa parte donde Dios las pone en mi vida está lleno. Tengo que limpiar esas cenizas. No es que se haya consumido, es que la bendición que te dio Dios en ese momento ya cumplió su propósito. Y Dios quiere seguirnos bendiciendo. Y esa es la razón que hacer una resolución que sea provechosa. Por eso dice en el 13, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está adelante. ¿Y qué es lo que está adelante? Dios me lo va a mostrar. Dios llama a personas dentro de la iglesia para que me muestre qué es lo que está adelante, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que Él nos está diciendo, cómo Él nos puede estar orientando. Y el Espíritu Santo hace el resto. Pero Dios nos lo muestra. Y el 14 dice, prosigo a la meta. Es decir, que la razón por la que yo puedo proseguir hacia la meta es porque mi camino se va limpiando, se va abriendo camino. Cuando yo he visto las competencias, y en algunas de ellas yo estuve, si yo llego a la competencia sin conocer la ruta, corro el riesgo de perderme, porque no hay una persona cada 100 metros, hay una cada kilómetro más o menos, o cada 500 metros. Y si no conoces el camino, puedes irte, puedes desviarte, puedes salirte, o puedes reducir la velocidad, dándole oportunidad a los que sí conocen el camino. Entonces, una de las cosas que hacen los atletas es recorrer todo el camino. Los que manejan carro tienen que recorrer la pista para saber el nivel de la curva antes de estamparse en el otro lado o salirse por el otro lado. Tienen que recorrer la pista para conocerla, si tienen que bajar la velocidad hasta cuánto, y si tienen que subir la velocidad hasta cuánto para no salirse, etcétera. Tienen que recorrer el camino. En este caso, el apóstol está diciendo, prosigo a la meta. Sabemos que en la meta, ¿qué es lo que hay? Un premio. Y ese premio es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, donde Él nos abre las puertas de la entrada al reino de los cielos. Sí, eso lo llamamos con la meta. Las puertas ya están abiertas en realidad, pero tenemos que conocer la meta para llegar allí. Pues puedes hacerte una resolución provechosa. Olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está delante porque quiero llegar hasta donde Cristo me espera. Es una manera de ver lo que es mi desarrollo espiritual y mi desarrollo personal. Y lo puedo hacer de esa manera. Una meta digna, 2 Corintios 5:9.
Un lema adecuado, Filipenses 1:21. Una regla segura, 1 Corintios 10:31. Una resolución provechosa, Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Y por último, una promesa que inspira. Todos necesitamos ánimos. Yo puedo tener todo el gimnasio en mi casa, pero si no hay nada que me inspira, no voy a usarlo. Pero voy a un gimnasio, veo un montón entrenando y todos muy gordos, más gordos que yo, más delgados, ya tienen su tiempo. Oh, así es como estoy, así quiero ser. Algo te está inspirando. Y empiezas a hacer ejercicio, o las muchachas dicen, oh, yo quiero ser como fulanita de tal. Yo no conozco, por eso no sé quién. A quién usar de ejemplo, ¿verdad? Yo quiero ser como ella, tener esas dimensiones, ¿verdad? Y se pone a hacer ejercicios y lo hace. Allí hay algo que le inspira. A veces es el entrenador, a veces es nada más el estar en el medio ambiente y el medio ambiente inspira. El ambiente de la iglesia para los cristianos comprometidos es sumamente inspirador. Y por eso es que todos nosotros debemos hacer todo lo posible de ser de inspiración para otros. Y no tiene que hacer mucho esfuerzo, porque la inspiración que viene en el cristiano es el soplo divino que te hace fijarte en algo, en lo que puede ser útil o en lo que te está llamando el Señor. O en lo que tú puedes inspirarte para hacer. Es que yo quiero ser, a mí me pasó, yo quiero predicar como mi pastor. Hasta la fecha lo sigo intentando, pero quiero predicar como él. Pero me inspiró. Y cuando dijeron, ¿quién quiere seguir el servicio? Yo quería levantarme, pero me daba miedo. Hasta que hubo un día en que ya no me aguanté. Y ya pasé al frente, obedeciendo el llamado que Dios me había hecho, pero que ahora lo estaba haciendo por medio de un pastor. La iglesia te inspira, pero para eso la iglesia tiene que tener los mismos propósitos, así como lo estamos desarrollando aquí. Una meta digna, un lema adecuado, una regla segura, una resolución provechosa, una promesa que inspira. ¿Y cuál es la promesa que te puede inspirar a ti dentro de la iglesia? Ahora sí, vea Éxodo 3:14, está en el boletín. Si no lo encuentra rápido, vea su boletín, allí lo dice, ¿verdad? Y Dios me hace una promesa, que si eso no te inspira, necesitas estudiar más acerca de Dios para que lo conozcas. Él dice allá en el versículo 14, lo leyeron cuando estuvimos, y él dijo, mi presencia irá contigo. ¿Lo tienen en su boletín? Entonces, mi presencia, ¿qué? Irá contigo. ¿Y qué? Te haré descanso. Ay, estoy muy cansado, no sé qué. Cuidado. Es que no dormí bien. Voy a llegar tarde porque no dormí bien. Que me esperen los hermanos. ¿Sí? ¿Le ha pasado eso? Hágase el propósito completamente contrario. No es porque me lo pregunten, pero si yo no alcanzo a dormir una noche porque tomé mucho café, no le echo la culpa a Dios, ni culpo a la iglesia. Yo llego a la hora que tengo que llegar. Lo único que me puede impedir llegar es que yo esté enfermo, que tenga un accidente allá. Como dicen algunos, toco madera. ¿Sí? Para no tenerlo. No, pero yo no lo tengo, no por la madera, por Dios que me cuida. ¿Sí? Entonces, tenemos nosotros que estar inspirados verdaderamente por Dios, porque solamente su presencia, solamente el hecho de saber que está conmigo debe de ser inspirador. Miren, yo me acuerdo cuando enamoraba a esa chiquita tan preciosa que está por aquí, está muy escondida, porque si la veo me confundo. Me acuerdo de esos tiempos, ¿verdad? Yo estaba en la capital de la República y ella estaba en la provincia.
Y miren, estaba yo pensando en ella y quería yo estar con ella. Y luego me voy enterando que era lo mismo al contrario, ¿verdad? Espero que sea cierto, ¿verdad? Sí. Nos hablábamos por teléfono y tardábamos hasta 3, 4 horas hablando por teléfono. Yo decía, ¿por qué voy a perder eso después? Bueno, eso ya es matrimoniales, no. Lo estoy diciendo como ejemplo. Porque estaba presente en mi vida y me inspiraba a hablarle, a querer estar con ella, a dejar todo lo que yo tenía para ir donde ella, a perfumarme y ponerme bonito, para que ella me diga, ay, qué guapo vienes. ¿Por qué? Porque me inspiraba. Amado hermano, amada hermana, ¿te inspira Dios así? Como para decir, me voy a poner guapo, para que Dios me diga, qué hermoso estás, hijo mío, qué hermosa estás, hija mía. Oh, sí, total, voy a la iglesia, y al que no le guste, que cierre los ojos. No son los demás los que deben preocuparte, es el Dios al que tú dices amar. Si a la persona que amas le haces su mejor comida, a tu esposo o a tu esposa, o los esposos que dicen, que yo no lavo los platos, que lo hago, aquí no me sirvo yo, que me sirva mi esposa, véanos en sus casas. Los ponen a lavar los platos y lo hacen. Les dicen, haz la comida y lo hacen. Qué bonito, no, qué bonito. No es nada malo, es al contrario, hermosísimo. Eso, ¿por qué? Porque aquella persona que tú amas te inspira. ¿Qué tanto amas a Dios? Para que te inspire a servirle en la iglesia. ¿Qué tanto amas a Dios para que te inspire a servirle allí en la calle? ¿Qué tanto amas a Dios para que te inspire a dar un buen testimonio de tu vida a aquellas personas que son más débiles que tú? Pablo decía, yo no como carne si eso ofende a aquella persona que es débil. Alguien decía, por eso decía que Pablo es hipócrita. No entiendes bien el significado de hipócrita. Él no lo hacía por hipócrita, lo hacía porque amaba a la persona que necesitaba a Cristo como él ya lo había conocido. Y es el amor lo que le impulsaba, lo inspiraba a dejar de hacer aquello que le perjudica al otro. Pero le dirá, a mí que me importa y todo. Es lo mismo con Dios. Aunque diga, es que yo a Dios no lo trato así. Pues cuando tratas así a tu prójimo, así estás tratando a Dios. Primera de Juan capítulo 4. Allí lo dice todo en ese sentido. Entonces, Dios te ha dado una promesa que te debe de inspirar. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y me gustan estas primeras 3 palabras. Y Él dijo, está hablando de Dios Padre. Y si Él lo dijo, es cierto. Hermano, hermana, es 2023. ¿Lo quieres dedicar a Cristo? ¿Quieres que el 2023 en tu vida sea dedicada a Cristo? La propuesta es que tengas una meta digna, que tengas un lema adecuado, que tengas una regla segura, que tengas una resolución provechosa y que tengas en ti esa promesa de Dios que te inspira. Y tú la vas a encontrar en la medida que leas tu escritura, la escritura de Dios. No tenemos el privilegio de la interpretación libre. Para eso existe la iglesia. Para que allí se dé la interpretación correcta. Y Dios sabe la manera en que se tiene que hacer. No son unos especiales. Se tiene que mover el Espíritu Santo. Con lo que se dice, que dice la Escritura, o que tratando de explicar lo que está allí, el Espíritu Santo es el que produce el convencimiento. Juan capítulo 14 al 16. Allí dice que el Espíritu Santo es el que nos convence de justicia, de juicio y de pecado. Y Dios lo ha hecho por ti, por mí.
¿Cuáles son tus propósitos de este año? ¿Ser el hombre más fuerte? ¿O comprarme una nueva casa? ¿O estrenar un nuevo carro? ¿O ganar más dinero? Yo creo que si tu propósito es Cristo en tu vida, si tu propósito tiene estos 5 elementos que te he propuesto el día de hoy, todo lo que necesites lo vas a tener. Porque Él es un Dios que da. Él es un Dios que no se queda con nada. Él da todo de sí. Así que tienes un año para vivirlo con Él, para medio vivirlo con Él o para vivirlo sin Él. La decisión es tuya. Cristiano, cristiano. Porque los de afuera ya sé cómo tienen su año. Pero aquí nosotros cristianos, ¿cómo lo tenemos? Toma tu decisión, decídete. Y haz que este año 2023 tu vida sea para Cristo. Si necesitas otra vez los versículos, con mucho gusto yo te los doy. Padre, gracias por tu palabra. Bendice a tu iglesia y que esto llegue hasta nuestros corazones y nos mueva a hacer las cosas que tú has preparado para nosotros. Gracias por tu iglesia, gracias por tu Espíritu Santo que se ha movido entre nosotros en Cristo Jesús. Amén.